En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios nos bendiga en este día grandemente, abundantemente. La bendición de Dios esté presente en su vida, en su familia, ahí en su hogar, donde quiera que usted los esté escuchando, en su trabajo, a lo mejor en su medio de movilidad. La bendición de Dios inunde su vida y ese lugar. Vamos a la palabra del Señor. Meditemos en esta palabra que da vida. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Dice así la poderosa palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Mientras más exposición tenemos a la palabra del Señor, más fe viene a nuestra vida. La fe debe de ejercitarse. Y también yo le podría respetuosamente aconsejar: busque conectarse con gente de fe. Hay gente que tiene mucha fe, y cuando usted tiene contacto con esas personas, le infunden fe, lo alientan. Bueno, acá en las Sagradas Escrituras justamente nos está hablando de un hombre que se le conoce y se le reconoce como el padre de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué será? Es un verdadero ejemplo para nosotros. Y tenemos, sin lugar a dudas, muchas cosas que aprender de este varón, Abraham. Yo le recomiendo, en cuanto usted pueda, lea el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Cómo el Señor usó al apóstol Pablo para describir y darnos más detalles de un hombre que tuvo fe. Tuvo fe. Sin lugar a dudas, tuvo fe. Un hombre de fe. Su ejemplo está ahí en las Sagradas Escrituras y es para nosotros hoy una enseñanza, un referente, cómo también nosotros hoy debemos de confiar, creer en el Señor, que podríamos decir que esas dos palabras, la confianza, tiene que ver con la fe. Cuando hablamos de confianza en la vida de un creyente, obviamente es porque está presente la fe en Dios estamos hablando, claro que sí. Vayamos un poco a la historia para conocer qué fue lo que pasó con Abraham. Personalmente me atrae poderosamente que en el primer libro de la Biblia, en Génesis, específicamente en el capítulo 12, la Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Así comienza el capítulo 12 de Génesis. Comienza con un pero. Quiere decir que Dios ya
le había dado esa instrucción a Abraham. Dice la Escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa era la instrucción. Por lo que vemos aquí, nos deja la idea de que ya había el Señor instruido anteriormente a Abraham con respecto a esta decisión que él debía de tomar. Dejar su tierra, dejar su parentela y salir a una tierra que Dios le iba a mostrar. Dice la Escritura, a la tierra que te mostraré. O sea, quiere decir que Abraham no tuvo fotos, imágenes, visiones de esa tierra, sino que siguió la instrucción del Señor. Y aquí tenemos matices importantes de lo que es la fe. Está la instrucción que viene a ser la palabra del Señor. Siempre el Señor, cuando nos habla, es preciso, es directo. El Señor no anda con rodeos. Le hace una promesa a Abraham, le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y eso no es todo. Sigue el Señor hablándole a Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, hay dos aspectos que yo quisiera destacar aquí en esto que el Señor está hablando a Abraham. Lo primero, que aquí podemos observar muy claramente que hay dos cualidades que usted y yo debemos poseer, al igual como lo hizo Abraham. Primero, que Abraham creía en Dios. Creía en Dios. Pero lo otro es que le creyó. O sea, si quisiéramos decirlo en otras palabras, se abrazó Abraham a las promesas que Dios le habló. Seguramente usted la historia la conoce. Usted sabe más o menos cómo fue el desarrollo de la vida de Abraham. Es muy interesante a la hora de estudiarlo, porque lo que tenía Abraham era una palabra de Dios. Abraham tenía una promesa. Pero las circunstancias, el entorno, si se quiere, no lo favorecían. Pero él tenía una promesa. Por eso que se produce como esta combinación que es poderosa: creer en Dios y creerle a Dios. Abraham lo hizo. Creyó lo que Dios le habló y obviamente creía en Dios. Parece un juego de palabras, pero usted puede creer en Dios y no creerle a Dios. Abraham hizo las dos cosas. Le creyó a Dios. Hizo lo que Dios le ordenó. Y la Biblia, claro, lo relata de una forma compacta. Obvia varios detalles que serían interesantes para nosotros quizás conocer, cómo fue esa experiencia, cómo fueron esas conversaciones con la familia.
a la hora de decirle, ¿sabe qué? Nos vamos de este lugar. Nos vamos de esta tierra. ¿Y dónde se van? Abraham no lo sabía. ¿Se da cuenta? Y lo dice la Escritura. Eso lo conocemos en este versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos que leíamos al comienzo. Una cosa es salir del lugar en el que se está sabiendo dónde se va, y otra cosa es salir de ese lugar sin saber dónde se va. Por eso que Abraham ocupa un lugar en estos hombres que son destacados por su fe. Y tenemos una cualidad importante de la fe, que lo dice aquí la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, y quiero que por favor destaque esto, dice la Escritura, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros hoy? ¿Cómo puede saber usted que tiene fe en Dios? A ver, primero, la fe se demuestra. Es lo que dice Santiago en su carta. Dice que la fe sin obras es muerta. Y lo compara al cuerpo. Dice que el cuerpo sin el espíritu no tiene vida, está muerto. Bueno, dice que la fe sin obras es muerta. Santiago está hablando de la fe en Dios. Ahora, aquí estamos hoy exponiendo el ejemplo de Abraham. ¿Por qué hoy hablamos de Abraham? ¿Por qué hoy se le conoce como el padre de la fe? ¿Sabe por qué? Porque creyó en Dios, le creyó lo que Dios le dijo, y como cumplió esos dos requisitos, él obedeció. O sea, la fe que agrada a Dios es una fe obediente. Es una fe que hace lo que Dios dice que hay que hacer. Ahí tiene una prueba contundente. Si usted vive una vida de obediencia a Dios, tiene el testimonio que sus acciones agradan a Dios, entonces ahí usted está demostrando su fe. Usted tiene fe porque le obedece. ¿Sabe qué? Hay unas palabras que a veces decimos tan ligeramente y no sé si las meditamos antes de decirlas. Por ejemplo, que amamos a Dios. Si preguntáramos en este momento, ¿usted ama a Dios? Seguramente diría, amén, un fuerte amén. Sí, claro que sí. Si preguntáramos, ¿usted tiene fe? Probablemente usted diría, amén, sí, gloria a Dios, tengo fe. Pero esas dos cosas van mucho más allá de decirlas. Y que no digo que no sea así, que usted no tenga fe, que usted no tenga amor por Dios. Pero si eso es real, eso se demuestra en la vida cotidiana. Le creemos a Abraham, que Abraham creyó en Dios y le creyó a Dios, es que Abraham hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. En que Dios le dio una promesa, una palabra, al igual como a usted y a mí, Dios a través de su palabra nos da tantas promesas, y Abraham se abrazó a esa promesa más allá de las circunstancias.
más allá de que el escenario aparentemente no era el favorable, más allá de que el tiempo iba pasando y parecía que esa promesa no llegaba. Pero ¿qué sustentaba a Abraham? La fe. Porque él le creyó a Dios. Él esperó en lo que Dios le había hablado. Y Dios, por supuesto, cumplió su promesa, porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero fíjese, no quiere decir que para Abraham haya sido fácil el proceso. No quiere decir que no haya tenido sus complicaciones, ese periodo donde él lo único que tenía era una palabra. Lo que él tenía era una promesa y él se abrazó a eso. Es admirable el hecho de que Abraham haya obedecido a Dios para salir del lugar en el que él estaba, donde no tenía necesidades, por lo menos económicas, donde Abraham vivía su vida de forma acomodada. Y Dios le habla a él y le dice que salga de ese lugar, sal de tu tierra y de tu parentela. Salir y despegarse de los afectos más importantes. En medio de una cultura y una sociedad pagana, Dios fija sus ojos en Abraham. Y Dios le da esa orden. Pero, ¿sabe? Hay una cualidad maravillosa en nuestro Dios. Y que yo lo veo en Abraham. Cada vez que Dios nos pide algo, y alguien podría decir, pero es la familia, la familia es importante. Bueno, Dios le dijo que saliera de ese lugar, que él fuera a otra tierra que Dios le tenía preparada, a la tierra que te mostraré. Y ya sabemos por este antecedente bíblico que Abraham no sabía a dónde iba, pero tenía una palabra. Y él se abrazó a esa palabra. Tenía una promesa, no una promesa de hombre, sino que una promesa de Dios. Entonces Dios le pide a Abraham algo. Le ordena que salga de su tierra y de su parentela. Y comprobamos aquí en la Escritura que Dios le da ese mandato porque Dios le va a dar. Dios lo va a bendecir. Dios tenía cosas especiales para Abraham, pero tuvo que asumir un precio. Tuvo que asumir el costo de lo que eso significaba. Y hacerlo por la fe. Y ese es el problema que nosotros muchas veces tenemos. Porque nosotros queremos ver. A ver, déjeme ir a ver primero la tierra, a ver si me conviene. Deme un adelanto de lo que me está diciendo para ver, no sé, para tener más seguridad. Y recordemos que la Escritura dice que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por eso que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque él creyó en Dios y le creyó lo que Dios le había hablado. Y se movió y obedeció. Usted y yo podemos decir hoy que creemos en Dios. Pero la pregunta es, ¿estaremos realmente creyendo las promesas? ¿Estaremos realmente abrazados a lo que el Señor nos ha prometido? ¿O estamos quizás dudando? Como que sí, pero no sé. Bueno, Abraham se movió. Abraham obedeció.
Y sabe, Dios honró la fe de este hombre, que no se movió así como así, nada más, sino que tenía una palabra, tenía una promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero lo primero era salir del lugar en el que él estaba y seguir las instrucciones de Dios. Si nosotros también queremos experimentar lo que significa el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, tenemos que entonces seguir e imitar el ejemplo de Abraham. La fe va de la mano con la obediencia. La fe que Dios espera ver en usted y en mí. Abraham obedeció, mucho más allá de que él no sabía dónde iba, pero ¿sabe qué? Sabía quién lo conducía. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.